Siguiendo a donde lo habíamos dejado, vamos a programar los botones de agregar uno y quitar uno. El de agregar uno va a ser igual que el de agregar, pero con la parte de cuando ya cuando el producto ya está agregado en el cuerpo del grid, ¿verdad? Entonces simplemente copié ese código y la variable cantidad simplemente la hice que valiera 1. Primero que nada, al presionar ese botón vamos a evaluar si hay una fila seleccionada, porque tiene que haber una fila seleccionada. Si no evaluamos esto antes de tratar de hacer todo esto de acá, nos va a tirar un error. Luego vamos a obtener el precio sin IVA, que lo tomamos de la columna 7 del grid, de acá, el precio sin IVA. Y a la cantidad le vamos a agregar, primero vamos a obtener la cantidad que ya está agregada y a eso le vamos a sumar 1. Vamos a verificar que la cantidad no se pase de las existencias disponibles del producto, y si todo está correcto, entonces vamos a sumarle la cantidad y vamos a actualizar los subtotales para finalmente llamar a totalizar. Si se fijan bien, este código es exactamente como el código de agregar cuando el producto ya se encuentra agregado y solo estamos agregando más unidades, ¿va? Solo que en vez de esta variable agregados he puesto acá un 1. Acá es la única diferencia. Vale. Ahora con el botón quitar, simplemente lo que vamos a hacer es que le vamos a copiar el código del de agregar, pero en vez de sumarle 1, le vamos a restar 1 a la cantidad y luego vamos a hacer los subtotales, ¿verdad? En este caso, como las existencias siempre van a ser mayores que la nueva cantidad, entonces no necesitamos validar las existencias. Otra de las cosas que pide el requerimiento del sistema es que el número de correlativo del documento se cargue automáticamente. Entonces, para hacerlo, en el evento change del combo serie, vamos a jalarnos ese correlativo de la base de datos. Vamos a crear una variable de tipo entero que yo le puse correlativo, y ese correlativo va a venir de la capa de negocio para el documento y lo voy a obtener desde el método dame correlativo, al que le voy a pasar como parámetro lo que contenga el combo serie, ¿verdad? Aquí voy a evaluar si el correlativo es mayor a 0, entonces al número de documento le voy a poner lo que me haya devuelto el correlativo, y si no, le voy a poner 0 y voy a mostrar un mensaje de error que viene desde la otra capa. Me voy a la capa documento y la función dame correlativo simplemente llama a la capa de datos y a su método dame correlativo, que se llama igual, ¿verdad? Pero no son lo mismo. Entonces ahora me voy a la capa de datos y veo esta función, y aquí sí tengo acá mi sentencia SQL, que es un inner join entre la tabla documento y la tabla documento serie. En la tabla documento pues están los documentos, y en la tabla documento serie están los números de serie y están desde donde inicia y hasta donde termina un número de serie. Entonces aquí le estoy diciendo que me seleccione el número más alto que ya esté registrado como último y en donde termina como el número máximo que le puedo asignar. Abro la conexión con la base de datos, le paso el parámetro, ejecuto la consulta, y si esto me devolvió resultado, entonces voy a ver si en la fila 0, quiere decir el último, no me ha devuelto nulo, porque si me ha devuelto nulo quiere decir que
para la serie que he seleccionado todavía no se ha no se ha utilizado ningún número de correlativo. En este caso voy a consultar solo la tabla documento serie y voy a verificar en dónde comienza desde dónde puedo empezar a usar los correlativos, ¿va? Y eso es lo que voy a devolver. Caso contrario de que si ya se haya usado uno, entonces voy a obtener el último y voy a verificar que el último número todavía sea menor o igual, tendría que ser aquí, menor o igual que máximo. Y si es menor o igual que máximo, entonces le voy a devolver el último que se haya usado más uno, ¿verdad? Es decir, el siguiente. Con eso ya tendría acá mis números de correlativo. Veamos. Vamos a probar los dos botones y el número de correlativo. Primero voy a elegir un cliente. Luego voy a agregar un producto para ver el funcionamiento del botón. Lo voy a agregar. Selecciono el producto y aquí le voy a dar el de agregar uno. Fíjense bien acá en la cantidad y en el subtotal que va a ir subiendo de uno en uno. 2, 3, 4, 5. Y si quiero bajar también 1. Y así va. Puedo estar jugando ahí todo el día con ellos si quiero. Y aquí agregándolo directamente con el botón agregar también se pueden seguir agregando. Simplemente se lo suma. Ahora lo que les decía del correlativo, como no he utilizado ningún número de factura, me pone por defecto el 1, ¿verdad? Pero si del crédito fiscal acabo de registrar una venta de prueba y le quedó el 1, así que aquí debería aparecerme el 2. Ahí estaba y me aparece el 2. Si me voy a 1 otra vez, y si aquí tuviese más números de serie, igual me seleccionaría el que sigue dependiendo de la combinación de tipo de documento número de serie, ¿va? Bueno, lo otro que nos falta, de hecho lo último que nos falta, sería el botón guardar. Para este botón lo primero que voy a hacer es validar que se haya elegido un cliente, que hayan detalles en el cuerpo de la factura, que se haya escrito la dirección. Si el tipo de documento acá es un crédito fiscal, entonces voy a validar que el número de registro es obligatorio y el número de NID también. Esto se carga automáticamente con el cliente, ¿verdad? Pero si casualmente hemos registrado el cliente sin estos números, entonces aquí no lo va a dejar pasar si no se los ha puesto ya. Y en caso de que estos sean diferentes a los que están registrados en el cliente o estén vacíos, al registrar la compra se va a actualizar también los datos del cliente. Vamos a ver entonces. Vamos al código de guardar y yo ya lo tengo acá. Primero evalúo que el cliente no sea nulo. Si es la variable cliente es igual a nulo, quiere decir que no se ha seleccionado un cliente. En ese caso, devuelvo un error que dice que tiene que seleccionar un cliente. Luego verifico que se hayan agregado detalles al cuerpo del grid. Luego verifico si lo que estoy generando es un crédito fiscal, y en caso de que sea un crédito fiscal, entonces valido que el número de NIT coincida con el formato que debe tener un número de NIT. Si no coincide, entonces le mando un mensaje de error, ¿verdad? Lo mismo pasa con el número de registro. Luego verifico que en el número de documentos no se haya puesto 0 o algo diferente o algo menor a 0, porque los números pueden ir de 1 hacia arriba. Por último, verifico que se haya seleccionado un número de serie, porque, por ejemplo, si selecciono el tipo de factura de exportación, aún no he creado los números de serie para ese tipo de documento. Entonces acá, si yo intento pasar, vamos a probarlo. Si yo intento pasar sin haber colocado un número de serie, aquí me debería de poner que seleccione un número de serie.
ahí dice seleccione el número de serie, porque obviamente tiene que haber seleccionado un número de serie, ¿va? No puedo generar un documento sin haber seleccionado o creado primero los números de serie. En caso de que todas las validaciones estén correctas, vamos a proceder igual que como procedimos con la compra. Primero, metiendo en una lista de detalle de documentos cada una de las líneas que tenga el grid detalles. Luego, voy a cargar en una variable documento todos los datos importantes del documento que estoy generando, como es el número del documento, el cliente, el número de serie. Para el número de serie aquí uso lo mismo que usé para cargar los números de serie, ¿verdad? Cada vez que se cambiaba el tipo de documento. Esto se llama link. Ya aprendí a decirlo bien. En el video pasado lo estaba diciendo mal. Decía link, pero es link. Entonces le digo que de la variable all series que cuando se cargue el formulario la lleno con todas las series que se hayan creado, ¿verdad? Entonces le digo que de la variable de todas las series cuando una serie en su variable serie sea igual que el texto del combo serie, es decir, del texto de la serie seleccionada, lo va a convertir a lista, va a seleccionar el primer elemento y va a jalar del el id. Es decir, esto me va a devolver exactamente la lista cuyo número de serie sea el que he seleccionado en el combo lista. Y de esa lista va a obtener únicamente el ID, que es lo que yo tengo que guardar en la base de datos, ¿verdad? Bueno, de ahí obtiene la fecha, las condiciones de crédito, el tipo de documento que se haya seleccionado, si es factura, crédito fiscal o factura de exportación, y luego si son ventas afectas o si son exentas. Por último, creo un diccionario que va a tener por clave un string y por valor un string, y ahí guardo el número de registro, la dirección y el NID del cliente. Estos me van a servir después para verificar si lo que se ha ingresado acá es lo mismo que tenía guardado el cliente, y si no es lo mismo, actualizarlo, ¿verdad? Luego de eso creo una variable de tipo entero donde voy a guardar el último ID ingresado, y voy a llamar a la capa de negocio en su método guardar documento. Le voy a pasar el documento donde he guardado todos los datos importantes, la lista de detalles que ya creé acá, el diccionario de datos. Esto de aquí me devuelve un booleano que va a ser para verificar si el cliente es agente de retención o no. Luego le voy a pasar el cliente para no tener que buscarlo, y le voy a preguntar que si lo que me devuelva esta función es mayor a 0, quiere decir que el documento se registró correctamente. En ese caso tengo que mostrar un formulario donde estén las opciones, donde se vea ya el documento generado y esté la opción de imprimir, para poder imprimir el formulario, o cualquier otra de las opciones que podríamos agregar ahí. En caso de que el ID sea menor a, aquí tendría que ser mayor a 0. En caso de que el ID sea menor a 0, a 1 quiero decir, entonces voy a mostrar un error, el cual lo voy a obtener desde mi clase auxiliar mensaje, que es para mostrar error, ¿verdad? Bueno, entonces me voy a ir a la capa de negocio para ver la función guardar documento. En la capa de negocio hago exactamente las mismas validaciones que hice en el formulario, ¿verdad? Estas de aquí son las mismas, solo que en vez de llamar a los txt, ya llamo al documento que trae los mismos datos que tenían los txt. Digo, los textbox, las cajas de texto. Luego hago otra validación extra,
que es que valida el número de documento. Vamos a ver esta función. La capa de datos lo que hace es que busca en los documentos generados un documento que tenga el número de serie que estoy ingresando y el número de documento que estoy ingresando. Luego evalúo y devuelvo si el reader encontró filas, porque si encontró filas quiere decir que este número ya ha sido usado, y si no encontró filas pues lo podemos usar. Vaya, entonces aquí si puedo usar el documento, voy a hacer lo que les dije de actualizar el usuario. Le voy a preguntar si lo que tiene guardado en el NIT el usuario es lo mismo que traigo en la variable data, que es el diccionario de datos donde traigo el NIT. Y voy a evaluar el número de registro también. En caso de que sean diferentes, entonces voy a llamar a un método que creé en la clase C de clientes, que es para actualizar el NIT. Este método no se lo voy a mostrar porque es una actualización exactamente igual como se hizo en el CRUD de cliente, ¿verdad? Simplemente aquí en vez de actualizar todos los datos, solo actualiza el número de registro y el NIT. Luego acá lo que hago es que convierto a JSON la variable data para poder guardarla como una cadena de texto y ya no como un objeto. Y por último devuelvo lo que me devuelva la capa datos en su método guardar documento, que vamos a revisar ahorita. Ya en la capa de datos, en la clase C de documentos, tengo otra vez la misma estructura que usé, es decir, los mismos pasos que hice cuando registré una venta. La única diferencia acá es que los campos de documentos no son los mismos que los campos de compra, ¿va? Solo cambiaría aquí lo primero. De ahí lo demás es exactamente igual. Primero recorrer el for each, todos los detalles que se encuentren en la lista. Luego ya dentro del for each vamos a buscar el producto que estoy agregando y vamos a actualizar sus existencias. Solo que aquí, a diferencia de la compra, en vez de sumarle las existencias se las vamos a restar. Va a ser igual a producto existencias menos la cantidad que traiga el detalle, ¿verdad? Eso hace esta lista de aquí. Luego voy a ingresar el movimiento del producto, que es exactamente igual como lo hicimos en el video del registro de las compras, solo que en vez de un 1 acá en el tipo, le voy a poner un 0 porque es una salida. Recuerden que los unos en la tabla de movimiento van a representar un ingreso de producto y los ceros van a representar una salida de producto. Por último, registrar el detalle del documento, que sería exactamente igual que registrar el detalle de la compra, ¿verdad? Le paso el número de documento, el producto, la cantidad y el precio. Evalúo si son las afectas y lo agrego al subtotal correspondiente. Una vez recorridos y agregados todos los detalles y calculado el subtotal, entonces voy a proceder a ya en el documento a actualizar el documento que he creado. Tengo aquí la SQL que dice update, tabla de documento, set afectas igual que afecta es un parámetro preparado. Esto es una consulta preparada, exentas, IVA, y ya le voy pasando los parámetros. Lo que haya guardado en afectas, lo que voy a poner en afectas es lo que haya subtotalizado en afectas. Lo que voy a guardar en exentas es lo que haya subtotalizado en la variable subtotal exentas. El IVA, si las ventas son afectas, se va a calcular el IVA obviamente. Y luego voy a evaluar si aplica o no aplica retención y percepción. Obviamente si aplica retención no va a aplicar percepción. Entonces
para verificar si aplica retención, percepción, primero lo que voy a hacer es ver que el monto sea mayor o igual a $100, que es lo que dice el código tributario, ¿verdad? Luego voy a verificar que la clasificación de mi empresa sea gran contribuyente, porque si es gran contribuyente quiere decir que estoy designado para ser agente de retención. Y voy a verificar también que el cliente no sea gran contribuyente y que el tipo de documento sea crédito fiscal, porque no puedo percibir si estoy vendiendo con factura de consumidor final. No, obviamente no le puedo cobrar el 14% de impuesto al consumidor final, ¿va? Si todas estas validaciones son verdaderas, entonces a la retención va a ser 0, porque no puede haber retención y percepción, como ya lo dije. Y la percepción la vamos a calcular y la vamos a redondear a 2 decimales, multiplicando las ventas afectas por el porcentaje de percepción, que en este caso está configurado como el 1%, que es lo que dice la ley, ¿verdad? Para la retención vamos a hacer lo mismo. Primero vamos a verificar si el cliente que hemos seleccionado no es agente de retención, que lo traigo acá por medio de un parámetro booleano al llamar a la función. Vamos a verificar también que las ventas afectas sean mayores a $100, que nuestra clasificación no sea gran contribuyente y que el tipo de documento no sea factura de exportación, ¿verdad? Porque la factura de exportación tampoco puede llevar retención. Bueno, entonces, si todas estas afirmaciones son verdaderas, entonces voy a calcular la retención multiplicando el subtotal de las ventas afectas por lo que tenga configurado como porcentaje de retención, y a la percepción va a ser 0,0. Por último, si no aplica ni retención ni percepción, acá les vamos a poner 0,0. Ejecuto el comando y por último ejecuto la transacción. Obviamente todo esto va dentro de una transacción, porque si algo falla acá digamos por acá o por acá o por acá, en cualquier parte que falle, la transacción se revierte y cualquier registro que se haya hecho en la base de datos se borra, ¿verdad? Hace rollback. Entonces, si ocurre una excepción, voy a hacer que la transacción se revierta, y si esto tira un error, entonces voy a devolver el error. Por último, y como siempre, voy a cerrar la conexión con la base de datos. Con esto ya tendría guardado el documento y solo me quedaría devolver el ID que sea del documento que se ha ingresado, que lo hago con esta línea que dice return doc.id. Volviendo a la capa de negocio, se devolvería el ID que me devuelve esta función y lo enviaría ya al formulario, y en el formulario evalúo si el ID que se me ha pasado no es igual a 0, y si no es igual a 0, entonces voy a mostrar un formulario donde voy a imprimir la factura o el crédito fiscal o la factura de exportación que he generado. Pero para poder hacer eso, antes tengo que instalar por el diseñador de reportes RDCL y el visor de reportes, que eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que ahorita lo único que voy a hacer es mostrar un mensaje de que se ha ingresado correctamente. Vamos a probarlo. Voy a seleccionar un crédito fiscal, voy a seleccionar un cliente, busco un producto. Notemos acá que de este producto hay 138. Voy a facturar los 138 para que vean también que de este ya no voy a poder vender una vez acabadas las existencias. 134. Selecciono la fila para probar estos botones y le voy subiendo. Cuando llegue a 138 ya no debería de subir más, y ahí estaba, no sube más. Sí puede bajar, pero
Después de 138 ya no sube más. Vaya. Vamos a darle en guardar. A ver si no nos tira algún error. Démosle guardar. Y estaba ingresado correctamente. Ahora lo que quedaría sería limpiar todo esto. Bueno, no limpiarlo, cerrar este formulario, mostrar el formulario de impresión para ya permitir imprimir el documento, ¿va? Que eso lo vamos a hacer en el siguiente video.